paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar en relación a la apostasía, que es tardos para oír. Tardos para oír. El Señor nos hace un llamado a que no seamos tardos para oír. En Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos viene explicando simbólicamente que Jesús es un sacerdote, no viniendo de la tribu de Leví, sino más bien simbólicamente, según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:10. Entonces aquí es donde habla a Pablo. Yo digo siempre que es Pablo el que escribió esta carta, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Básicamente Pablo lo que está diciendo es, hermanos, que la palabra de Dios, y les voy a dar cómo Cristo lo explica, y está bien explicadito, hermanos. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver por qué mucha gente no tiene paz, por qué la gente no es salva. El Señor no nos castiga así, pecador y pándele. No. La palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira. Tardo para la ira. O sea, no hay nadie más paciente que Dios con nosotros. Entonces nosotros escuchamos la palabra de Dios donde sea. En la iglesia católica, los mormones, testigos de Jehová. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está Dios. Porque ahí se predica a Cristo. La palabra de Dios tiene poder. Cuando se lee la palabra de Dios, independientemente del lugar en donde estemos, y nosotros vamos con el afán de crecer, el Señor nos va a enseñar. Entonces, nosotros escuchamos el testimonio de Cristo. Entonces, por escuchar el testimonio de Cristo, nosotros vamos creciendo en el Señor. Pero debemos eventualmente de dar fruto. Debemos de dar fruto. Simbólicamente tomando como ejemplo un arbolito. Un arbolito, por decir un aguacate. Vamos a decir un aguacate. Esos son árboles grandes. Yo acabo de podar hace no mucho. Yo no sé podar, pero ahí me agarré cortándole ramas ahí donde vive mi hijo, que tiene un aguacate. Por cierto, se lo dejé todo trasquilado. Entonces me puse a estudiar un poquito en relación a eso. Y algo que viene a mi mente, y que es en relación a lo que dice aquí Jesús, es de que el Señor quiere comer. Jesús habla acerca de que Dios es el que planta el árbol, o sea, una semilla. La semilla eventualmente tiene que dar fruto, ¿verdad? Entonces esa semilla tiene que caer en tierra, en buena tierra. Va a salir esa plantita se le va echando agua, se le cuida, y eventualmente salen ramas. Cristo habla de que Él es el tronco, Él es el árbol, y nosotros somos las ramas. Y nosotros somos las ramas que vamos a dar fruto. Ahora, pero hay fruto bueno y fruto malo. ¿Ok? Fruto bueno y fruto malo. Ahora, para que el fruto crezca, para que el árbol crezca, se le tienen que quitar las espinas. Los espinos que ahogan, porque algo que aprendí, que un árbol muchas veces las espinas que crecen alrededor ahí, y vienen las raíces y se enredan en las raíces del arbolito que está creciendo, y no lo deja crecer. Entonces,
Ese árbol es Cristo. Entonces Pablo dice que Cristo se debe de formar en nosotros. Pero ¿por qué la gente no crece? Porque son tardos para oír. O sea, sí entienden la palabra de Dios, sí la entienden, pero se hacen tardos para oír. Eso es lo que vamos a estudiar en relación a la apostasía. Entonces, como nos estamos enfocando en la apostasía, nos vamos a enfocar en los malos frutos, aunque voy a hablar también un poco acerca de los buenos frutos. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Porque se han hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, es un niño todavía, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se los voy a decir de otra forma simple, hermanos, simple. La palabra de Dios nos va conduciendo si nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Nos debemos de alimentar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, perdona a tu prójimo. Eso eso lo entiende un niño. Entonces alguien se hace tardo para oír y no perdona. No perdona. O sea, sigue siendo carnal. Esa persona nunca va a tener paz. Nunca va a tener paz. ¿Por qué? Porque se está haciendo tardo para oír. Ahora, la ira de Dios no viene luego y luego. Precisamente un cristiano que no perdona, no le viene por ejemplo, viene Panchito y me ofende. Y la palabra de Dios me dice, perdona Panchito. Y yo digo, no, Señor, no, hazme justicia. Entonces, no es que ya ese mismo día ya me va a ir mal. No, Dios es paciente con nosotros. Pero una y otra vez el Señor nos dice, ama a tu prójimo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Uno no debe de ser tonto. El Señor es tardo para la ira. O sea, el arbolito está creciendo, pero no es un buen arbolito. En todo caso, son los espinos. Y otra vez. Entonces llega un punto donde viene el Señor. ¿Quiere comer? ¿Y qué va a comer? ¿Qué va a comer? Entonces les dice a sus ángeles, entréguenlo a Satanás, o entréguenlo a Satanás. Y que Satanás le dé donde más le duele. Es ahí, hermanos, en donde la gente sufre. Y la gente no tiene paz. ¿Por qué? Porque una y otra vez se hicieron tardos. Todos pasamos en algún momento de rebeldía, que nos hacíamos tontitos y decíamos que no. Entonces nos llegó el ay. ¡Ay, Señor! Ahora, el Señor es bueno, hermanos. Mientras estemos aquí hay esperanza. ¿Ok? Conviértete a mí, perdona a tu prójimo, ama a tu prójimo. Tan simple como eso. Vuélvete a mí. Búscame a mí. Pero el Señor no va a venir mientras le esté dando. No, o sea, le viene el castigo. Y mientras la persona está siendo castigada, el Señor no la escucha. No la escucha, hermanos.
Es ahí donde hay mucha gente pierde su fe. Por ejemplo, un día yo andaba predicando y me encontré una persona, le digo, iba yo caminando y en una casa toqué y miré que estaba una persona poniendo una carpeta. Le digo, buenos días, le digo, ¿puedo platicar con usted? Le digo, unos 3, 4, 5 minutos. Me dice, sí. Le digo, yo soy predicador y ya básicamente le predico el evangelio. Me dice, yo no creo en Dios. Le digo, "Oh, ¿de verdad usted no cree en Dios?" No, dice, Dios no existe. Le digo, ok. Y le digo, ¿y de dónde salió eso? Le digo, yo casi no encuentro personas latinas que no crean en Dios. Dice, una vez mi mamá, dice, ella siempre le pedía a Dios y yo tenía un hermano muy rebelde. Entonces mi mamá un día le dijo, Señor, yo te lo entrego con todo mi corazón y haz de él como tú quieras. Y se murió. O sea, y la señora dijo, no, tú no existes. Entonces él, siendo el hijo, dijo, no, pues Dios no existe. Aunque en realidad él en el fondo sí creía que había un Dios. Entonces ya platicando nos dimos cuenta que en realidad era algo como que simplemente como para estar de acuerdo con su mamá. Entonces, a muchas veces, hermanos, o sea, nosotros cómo vamos a condenar a Dios, así como le dijo a Job, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Me vas a condenar a mí? O sea, ¿tú eres más bueno que yo? Es obvio que no. Entonces, muchas veces el castigo viene a un cristiano, y si no la mayoría de las veces, por la desobediencia, porque una persona no quiere seguir a Cristo. No nada más es perdonar, sino seguir a Cristo. Cristo dice, sígueme. Y la persona dice, no, pues no, yo quiero billetes, o me acabo de casar, Señor. Y no lo siguen. O sea, piensan que por congregarse es suficiente. Eso no es suficiente, hermanos. Tiene que ser con todo tu corazón. O sea, fíjense, aquí se los voy a decir, tan simple como esto. Viene una persona, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno solamente. Le dice, cumple los mandamientos, ama a tu prójimo. Y dice, Señor, yo lo hago desde joven. Entonces dice la lectura, la palabra de Dios, y Jesús le amó. Estaba amando a su prójimo. Entonces Jesús le dijo, te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso. Se hizo tardo para oír. Y obviamente el seguir las riquezas antes que a Cristo no nos va a traer buenas cosas, hermanos. Porque resulta que el verdadero tesoro está en el cielo, que es Cristo Jesús y nuestro Padre Dios, que es el que nos da la paz, el gozo, aún aquí en este mundo donde hay tribulaciones. Tan simple como eso, hermanos. Vayan y estudien. Yo no voy a leer ya segunda de Tesalonicenses 2 y primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Vamos al Antiguo Testamento antes de ir al Nuevo Testamento. Vamos a lo que está en Isaías. Yo me voy a enfocar aquí, fíjense, Isaías 18 del 3 al 6. Vamos a estudiar. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Cuando se toque trompeta, hermanos, es cuando un predicador está predicando. Eso es. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega.
Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, aquí nos estamos enfocando en el fruto y la siega. Cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas. Acuérdense, Jesús es el tronco, nosotros somos a los sarmientos, o sea, las ramitas. Seamos buenas, fruto bueno o fruto malo, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Okay, ahí está la profecía en relación a las ramas, de cómo el Señor, obviamente nos habla siempre alegóricamente. Está en Isaías 18 del 3 al 6. En Ezequiel 47:12 dice, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Okay, estas son buenas noticias. Es igualmente Cristo Jesús. El fruto de seguir a Cristo Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Joel 3:13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellas. Esto lo explica Jesús. Ahorita se los voy a... y de hecho también está en el libro del Apocalipsis. Ahorita se los voy a leer. ¿Ok? Vamos a Marcos 4:26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yo les voy a dar ejemplo de... En Proverbios, yo siempre seguido les leo esto, de que tenemos que prepararnos. Debemos de ser, eventualmente, maestros. ¿Cómo llegamos a ser maestros? Ya se los dije ahorita. Se los acabo de decir. Cuando sigues a Jesús, eres perfecto. Entonces, es poco a poco, eventualmente no, yo voy a seguir a Jesús con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Proverbios 6, del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Nosotros debemos de seguir a Jesús, que es el camino. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Cuando andamos bien, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. O sea, el pan de vida, que es Jesús. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Ok? En el mismo Proverbios 10:5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es hijo que avergüenza. Proverbios 24.
24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no encontrará, no hallará. 25:13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Aquí está hablando de una persona obediente al Señor. ¿Cuál es el mensajero? Al que el Señor mandó. Yo estoy cumpliendo ahorita el mensaje que el Señor me dio. Ahorita yo estoy obedeciendo. Proverbios 26:1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea, ¿quién es un necio? Precisamente la persona a la que vino y le dijo a Jesús, oh, maestro bueno, él se hizo necio. Él se hizo necio. De hecho, Jesús habla de una persona que tenía muchos bienes y tenía sus graneros llenos de grano. Era muy rico. Entonces él se puso a meditar porque no entendían la palabra de Dios, porque así está en la ley, que el Señor iba a llenar los graneros. O sea, él pensaba que eso venía de Dios, pero una vez que viene Cristo, o sea, cuando habla de graneros, está hablando de lo que está en los graneros, hermanos, es el amor de Dios a través del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu. Entonces, dice, alma mía, dice, voy a tumbar estos y voy a hacer unos más grandotes y me voy a retirar, como diciendo, alma mía, gózatela, pachanguéatela porque ya trabajaste mucho, te lo mereces. Entonces Jesús dice, necio, no sabe que esta noche te reclaman tu alma. Le reclaman su alma. Y Satanás le da duro. ¿Por qué? Porque trabajó para él mismo, no quiso trabajar para el reino de Dios. Vamos a aquí es donde les voy a dar Mateo 13. Casi es puro Mateo 13. Del 10 al 16. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Les dio la parábola del sembrador. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, a los que siguieron a Cristo, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden la parábola. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Lo único que Jesús quería era que ellos creyeran que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús sanó a los enfermos, hermanos. Resucitó muertos. Y ni aún así creyeron en él. Ese es el evangelio, el que nosotros creemos. Cristo está vivo, hermanos. Jesús no está muerto. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En ese mismo contexto, del 24 al 30, o sea, les explica la parábola. Entonces les refiere otra parábola diciendo, el reino de los cielos, del que decía, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos?
Jesús es el rey, ¿ok? En el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta está explicada. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el diablo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña se parece al trigo. Yo ya tengo un estudio del trigo y la cizaña, vayan, búsquenlo aquí en el canal. Vinieron entonces los siervos, se parecen. La cizaña es casi idéntica al trigo, pero no es trigo. No es trigo, hermano. O sea, no puedes hacer pan con la cizaña. O sea, se mira como si fuera trigo, pero no lo es cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, a los incrédulos y a los que creen el evangelio. Y al tiempo de la siega, o sea, cuando viene Jesús, yo diré a los segadores, los ángeles: recoged primero la cizaña. Ahí está lo que está en Mateo 24. Recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlas. Ahí está el sufrimiento ya de las personas cristianas que no quisieron perdonar, no quisieron amar y no quisieron seguir a Jesús. Pero recojan el trigo en mi granero. Fíjense bien, Jesús explica la parábola. Eso no podemos decir que no la entendemos. Fíjense bien, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, fíjense bien, son los hijos del reino, los que creyeron en Jesús. Y las cizañas son los hijos del malo, o sea, los que aman el mundo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Yo ahorita les voy a mostrar el fin del siglo, ¿ok? En el tiempo de Jesús. La siega es el fin del siglo. No el fin del mundo, el fin de ese tiempo. O sea, Juan Bautista anduvo predicando: preparar el camino del Señor, porque ahí viene el Hijo de Dios, prepárenlo. O sea, él anduvo preparando la tierra. Entonces él anduvo predicando y muchos creyeron. Y ahorita voy a continuar ahí. Muchos creyeron en él, en Juan y sus discípulos, que estuvieron preparando la venida de Jesús. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, estamos predicando la venida de Jesús. Yo predico como Juan el Bautista, solamente con agua, pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Es Cristo quien hace eso, hermanos. No nosotros, es Cristo. Por eso dijo: estén despiertos. Es Él el que nos da su Santo Espíritu. Fíjense, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, o sea, el Espíritu Santo. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego,
Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, los que andan enseñando un evangelio diferente. En el caso de Jesús fueron los malos obreros, fueron los escribas y fariseos hipócritas, que no creyeron en el Mesías, aunque así estaba escrito, hermanos. Tampoco debemos de presumir que somos mejores que los fariseos. Dios les cegó el entendimiento a los fariseos. Dios sigue amando al pueblo de Israel, hermanos. Lo dice Pablo, para que no nos pensemos que somos mejores que los fariseos. No, Dios les cegó el entendimiento para dejar entrar, para hacer un solo pueblo, no nada más el pueblo judío, sino todos los gentiles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Ay, Señor! Por 10 años, por 40 años el Señor te estuvo llamando y no quisiste. Ahí está el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, dice Jesús en Mateo 24, ni uno de sus cabellos se quemará. Entonces los justos, justificados pues por la fe, en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 1 y 2. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora fíjense, aquí hay un ejemplo de cómo Jesús lo dice en relación a la ciega. Jesús viene por Samaria y se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, Juan 4. Entonces se pone a platicar con ella. Ella parece que ya había escuchado, ¿verdad?, de la venida del Mesías, porque ella misma lo dice. Yo sé que va a venir el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy. Vayan y lean el contexto. Entonces ya Juan Bautista y sus discípulos habían predicado en esa área. Entonces cuando viene Jesús, básicamente le dijo, mira, si tú sigues buscando marido, si tú sigues tomando de esa agua, siempre vas a tener sed. El que bebe del agua que yo doy, va a tener vida eterna. Tú vas a ser una mujer bien feliz si tú me sigues. Básicamente fue lo que le dijo. Entonces esa mujer, ¿qué fue? Fue a predicar a Jesús, a los habitantes donde ella vivía. Y en eso los discípulos se sorprendieron que estaba hablando con una mujer y luego samaritana. 27, Juan 4, 27. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. No le importó su cántaro. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, se fue a predicar. Vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Porque ella sabía que ya estaba por llegar el Mesías, porque ya Juan lo había predicado. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, rabino o maestro, come. Él les dijo, fíjense bien aquí, hermanos, él les dijo, yo tengo una comida que comer. Aquí está el fruto. Yo tengo una comida que comer que ustedes no sabéis. Y en este caso era cumplir, fíjense. Entonces los discípulos les decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, ellos no entendían. Jesús les dijo, mi comida es
que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer la voluntad de lo que nos dice Cristo Jesús. Y nadie puede decir que no sabe. Y que acabe su obra. En el caso de él, tenía que terminar muriendo en la cruz, pero resucitando. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos y mirad los campos. Aquí ya miramos quiénes son los campos. Porque ya están blancos para la siega. Y no les estaba hablando del trigo, les estaba hablando de las personas que llegaron a ver si él era el Cristo. Y el que ciega recibe salario. ¿Quién sembró? Juan el Bautista. Y recoge fruto para vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Ellos conocieron a Dios. O sea, Cristo. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Uno siembra, otro cosecha. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega o el que cosecha. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. ¿Quién lo labró, hermanos? Aquí es donde yo quiero pararme. ¿Quién sembró en mí la palabra de Dios? La Iglesia Católica. Yo en la Iglesia Católica escuché de Jesús. Yo ahí escuché de Jesús, pero ¿quién es el que cegó? El que me predicó cuando el Señor me abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Entonces, merece respeto el que me habló de Jesús. Mientras no estén contra nosotros, están con nosotros. Sabemos que hay sacerdotes católicos que están contra nosotros, pero no es la mayoría. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. ¿Quién es el que da el crecimiento? Aquí está, miren. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, que era profeta. Entonces vinieron los samaritanos a él, que eran idólatras, y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Ahora fíjense cómo lo dice Jesús a través de Juan, en Juan 15, del 1 al 13. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Nuestro Padre Dios. Jesús es la vid. Toda rama que en mí no lleva fruto, o sea, uvas, uvas. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Acabamos de ver acerca de podar. O sea, esa ramita, ¿quién la quita? Jesús. Jesús. Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. O sea, va a agarrar. Es como cuando uno va y agarra aquel racimo de uvas y lo corta y va a dar más. Pero si no dio nada, entonces lo corta. Como ahora que no hace mucho que podé ese arbolito,
había unas ramas que en lugar de ir para arriba iban para abajo y no, pues la podé, la quité. Las que no estaban dando, pues no había, como estaban bajitas, pues no daban. La flor se cae más rápido, no da fruto. Entonces, la que no da fruto, pues se corta, pues nomás está estorbando ahí. Dice, ya, fíjense cómo somos limpiados, hermanos, ¿ok? Ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano o las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanece conectado a la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, en el Evangelio, y alimentándonos de su palabra, dice, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo siempre les hablo del fruto, hermanos, porque separados de mí, nada pueden hacer. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Es Jesús en nosotros, donde damos fruto. El que en mí no permanece, será echado fuera como ramas o como pámpano y se secará, así como se secó la higuera. Cuando Jesús quería comer y no le dio de comer, ¿qué hizo? La maldijo. La maldijo, así dice la palabra de Dios, hermano. Y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí están los ayes. Ahí están los ayes, hermanos. Ay, Dios es malo, nos hace sufrir. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. ¡Wow! Fíjense, aquí está, yo ya hice un estudio, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre Dios? En que llevéis mucho fruto, amando, perdonando, teniendo confianza en Él, no preocupándonos de cómo vamos a vivir o qué vamos a comer. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, predicando la palabra de Dios también. Como el Padre me ha amado, así yo también les he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, Jesús dijo, no te preocupes qué vas a comer, de qué vas a vivir, no te preocupes. Ese es un mandamiento. No te preocupes. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los dejaré descansar. Ese es un mandamiento también. Vengan a mí. ¡Ay, no, Señor, pero yo no puedo! Vengan a mí. Todos los que sufren, vengan a mí. ¡Ay, no, Señor! No! Y nada, y nada, y nada. Entonces dice el Señor, ok. Y la cosa se pone peor. La cosa se pone peor. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaron mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, fíjense bien, hermanos, aquí está un fruto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo de Jesús, esté en vosotros. Ahí está un fruto del Espíritu. Amor, el amor de Cristo. Amor, gozo, el gozo de Cristo. Yo lo he sentido, hermanos. Cuando tú tienes el gozo de Cristo, hermanos, nadie puede hacerte infeliz, nadie de los nadies.
Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté entre ustedes y vuestro gozo se cumpla. Ese es el fruto. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. ¿Pero cómo, Señor? Como yo los he amado. ¿Qué hizo Jesús? Él dio su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar nuestra vida por nuestros hermanos. Yo vamos a decir, el poco tiempo, el tiempo, porque puedo hacer más, que yo me dedico a estudiar la palabra de Dios, lo que el Señor me enseña, yo lo hago para compartirlo con mis hermanos. Pero no yo, Jesús en mí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No, yo quiero dinero. No, mejor da tu vida por tus amigos, por la iglesia, edificando la iglesia, consolando la iglesia, exhortando a la iglesia, para que seas un siervo de Dios y seas feliz y tengas el gozo de Cristo y tengas la paz de Cristo y tengas la esperanza de Cristo. Y que ya no vas a tener miedos en este mundo, porque tienes el gozo de Cristo. Entonces, hermanos, déjenme terminar con 1 Corintios 2. Todo el capítulo. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el contexto, hermanos, en Corintio está en Grecia. En Grecia tenía que como unos 350 años, 400 años, la filosofía que viene de Aristóteles, que viene de Platón, que viene de Sócrates. Básicamente, Pablo dice, yo no fui con filosofías, allá hablando bonito. No, yo vine con poder. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, a través del Evangelio, a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Sin embargo, ahora vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los maduros, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, o sea, de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está ese misterio que está escondido ahí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lee uno la palabra de Dios y wow, y luego a veces uno no entiende. Señor, este no lo entiendo, Señor. Y el Señor me dice, era hijo esto. Wow, Señor. Para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, así está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
me ama para los que me aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, no es pecado escudriñar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también avalamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre del mundo, no así sea filósofo y sea un genio en las cosas de este mundo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él es la cabeza. Entonces Dios nos va a enseñar. Pero, hermanos, Dios no les va a enseñar. Nunca van a entender la palabra de Dios si ustedes prefieren el mundo. La parábola del sembrador está bien explicada. Está bien explicada. Yo me quedo con que la mayoría de la gente se queda con los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Todavía no pueden entrar en el reino de Dios. Todavía no. Todavía no entienden la palabra de Dios. La misma palabra lo dice. Se vuelve infructuosa, o sea, no da fruto, fruto de Dios. O sea, Cristo no te va a dar paz porque tú todavía quieres un mundo. Tú sigue a Cristo, reconócete pecador y simplemente tú dile al Señor, o sea, quema tus barcos, Señor, ya no me importa nada. Me da miedo, sí, me da miedo, me siento esto, siento el otro, pero ya, no más. Yo me entrego a usted, Señor. Yo le doy mi corazón, hábleme, Señor. Y si ustedes quieren, hagan esa oración que yo hable, Señor, que su siervo escucha. Yo le entrego mi corazón, Señor. Y créeme, hermano, hermana, Dios lo único que quiere, Cristo lo único que quiere es tu corazón. Y Él te va a ayudar a dejar el mundo. Él quiere tu corazón nada más. Tú entrégale tu corazón de decir, ok, ya no me importa el mundo, ya no me importan las mujeres, ya no me importan los hombres, en el caso de las mujeres, ya no me importa la ropa, el dinero, ya no me importa nada de eso, Señor. Hábleme, Señor, hable, Señor, que su siervo escuche. Tan simple como eso, hermanos. En el momento que tú le entregas el corazón al Señor, entonces el Señor que sabe los tiempos, ya el Señor está tratando contigo y el Señor simplemente te va a ir conduciendo. No que entiendas todo, no, pero ya te va a ir conduciendo. Entonces tú sigues en el Señor y tú haces lo que el Señor te dice. Juan dice, ustedes, ya una vez que le entregaste tu corazón a Cristo, no tienes necesidad que nadie te enseñe, porque el mismo Espíritu te va a enseñar. Ya una vez que Cristo Jesús es tu maestro,
No tienes necesidad que nadie te enseñe. Él mismo te va a enseñar personalmente lo que tienes que aprender. Y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Deben de anhelar los dones espirituales. Entonces, tienes que entender, tienes que anhelar los dones espirituales. ¿Ok? Si recibes el don de lenguas es que todavía no estás ahí. Entonces debes de orar. O sea, no le has entregado tu corazón al Señor todavía no crees. Todavía no eres maduro si hablas en lenguas. No has madurado todavía. Eres un niño, una niña. No has entendido todavía que lo que el Señor quiere es tu corazón para poder usarte para edificar la iglesia de Dios. Porque el que habla en lenguas edifica a sí mismo. Vayan y estudien a 1 Corintios 14. Entonces, el maduro, y de hecho ahí menciona, yo les hablo como a niños, como a carnales, porque todas son carnales, ustedes todavía no entienden, pero pueden, no ignoren los dones espirituales. Entonces, yo les digo, hermanos, entréguenle su corazón al Señor. No se hagan sordos, no se hagan sordos. Tú solamente, olvídate de los pecados, olvídate. Tú simplemente entrégale tu corazón al Señor. O sea, olvídate del mundo. Sí, que a ti te guste esto, que a lo mejor estás esclavo de esto, que sí, o sea, eso no importa. Tú entrégale el corazón, tu corazón al Señor, y Él va a poner en ti el querer y el hacer. Tan simple como eso. No se hagan tardos para oír. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.